Muy buenas tardes, somos el grupo número 2 y vamos a estar tratando sobre el tema ámbito de estudio de la psicología diferencial. Mi nombre es Aneste Mercedes y le estaré hablando acerca del objeto de estudio de la psicología diferencial. El objeto de estudio de la psicología diferencial es la variabilidad en el comportamiento observable de la persona y el estudio de aquellos procesos psíquicos que subyacen a este comportamiento. De la misma forma, la psicología básica estudia las leyes y procesos generales y la conducta comunes a todos los individuos. La psicología diferencial estudia cómo varían la conducta observable, los procesos cognitivos mentales que la subyacen y la activación que la motiva. Por lo tanto, podemos señalar que la psicología diferencial tiene como objeto principales la descripción, predicción y explicación de la variabilidad intraindividual, interindividual e intergrupal en áreas psicológicas relevantes, con respecto a su origen, manifestación y funcionamiento. Existen tres aspectos distintos, que está la conducta que englobaría la respuesta, el rendimiento y los comportamientos observables. La número 2, la organización mental, que sería el componente mental que está detrás de dicha conducta. Y la número 3, la base energética, es decir, el componente energético o dinamizador del componente opuesto al componente cognitivo, sea emoción o activación. Aunque el comportamiento cognitivo y la base energética acontezca en el ámbito no observable, la psicología diferencial busca estudiar estos aspectos a distintos niveles. En concreto, la psicología diferencial comprende el estudio, el análisis, la predicción y, en su caso, la modificación de las diferencias encontradas en conductas. Y estas diferencias pueden ser tres tipos: diferencia intraindividual, diferencia interindividual y diferencia intergrupal. La diferencia intraindividual se hace referencia al modo en cómo está organizada cada sujeto con respecto a las distintas dimensiones o rasgos de tal manera que forma un perfil particular. Forma el perfil particular, o sea, estaríamos hablando de dos variables sincrónicas que se corresponden con estabilidad, la consistencia y la coherencia de las características en un momento dado. Es decir, esta variabilidad sincrónica indica cómo está organizado cada individuo en distintas dimensiones o características, o sea, es decir, que la diferencia intraindividual son el resultado de hacer comparaciones de individuo consigo mismo, considerando diferentes subniveles y diferentes subclases. O sea, la diferencia intraindividual, la diferencia intraindividual propiamente dicha, mientras que la diferencia intraindividual indica específicamente cómo está organizado cada sujeto con respecto a distintas dimensiones o rasgos. Los cambios intraindividuales se refiere a posibles cambios cuantitativos o cualitativos, las diversas dimensiones o rasgos psicológicos, y pueden sufrir como consecuencia de procesos del desarrollo de la relación entre cambios diferentes intraindividualmente. O sea, importante, por gran parte de las diferencias intraindividuales puede ser resultado de cambios individuales. O sea, esto es lo que quiere dejar dicho, que cada persona tiene diferentes características y diferentes subniveles. La diferencia intergrupales es cuando medimos un rasgo psicológico en individuos pertenecientes a grupos distintos y obtenemos parámetros estadísticos que caracterizan a tales grupos, porque sus integrantes están afectados por un valor preciso de dicha variable. Decimos
Estamos ante diferencias intergrupales. Saludo a mis oyentes. Mi nombre es Elvin Junior Rodríguez. En este día estaré hablando sobre el tema el estudio de las diferencias individuales y estaré dando conceptos sobre dos términos muy importantes dentro del tema. Cuando hablamos de la psicología diferencial, estamos haciendo referencia al estudio de aquellos procesos que contribuyen a los aspectos importantes de la individualidad. Implica esto que es necesario estudiar a los individuos por separado para poder entender lo que hace única a una persona. Cuando hablamos de diferencia individual, es necesario mencionar a esta persona. ¿Quién? Gordon Allport. Fue un psicólogo estadounidense, uno de los primeros psicólogos dedicado al estudio de la personalidad, y se le considera a menudo como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Contribuyó a la formación de la escala de valores y puso énfasis en el carácter único de cada individuo. Allport creía que los psicólogos que estudian la personalidad y su diferencia individual deben interesarse especialmente en la individualidad humana, y fue él que popularizó dos paradigmas en el estudio de las diferencias individuales. Estos dos paradigmas son el ideográfico y el nomotético. Cuando hablamos de ideográfico nos referimos a lo particular, y cuando hablamos de nomotético nos referimos a proporción de ley, dos términos que utilizó en 1937, cuando escribió un texto pionero sobre la personalidad. Allport en relación al grado de generalidad y distingue tres niveles de análisis de las personas. Los dos primeros niveles son nomotéticos y el tercer nivel ideográfico. Un primer nivel de ley generales y de normas universales comunes en todas las personas. Un segundo nivel de normas particulares comunes en un grupo de individuos y en otros no. Un tercer nivel de normas individuales que reflejan las características ideográficas de cada persona. Lo ideográfico. El enfoque ideográfico hace referencia al individuo y le entiende de una forma global. La personalidad hay que entenderla dentro de cada individuo. Cuando hablamos de ideográfico, estamos hablando de individualidad, que es una característica básica del individuo. Es decir, es una entidad única, y esto hace que el estudio ideográfico finalice en descripciones diferenciadores para que el psicólogo ideográfico. La personalidad debe entenderse dentro de cada individuo. Muy buenas tardes, mi nombre es Preciosa García y estaré hablando un poco sobre lo que es el concepto genético en el estudio de la diferencia individual. Consideramos que algo es un científico cuando su significado está implicado en el concepto de una teoría científica determinada. Estos tipos de conceptos podemos considerarlo algo científico porque son creados por el hombre para comprender los fenómenos a los que se refieren. Conducta, ámbito, raza, estado y tipos de estado. Las conductas de los individuos dependen de la situación, pero a pesar de que las situaciones determinan las conductas, la variabilidad individual de esta conducta depende también de las características de los individuos que las ejecutan. Según Amilan y Balthussen, en 1981, es necesario de la observación a la generación para conseguir una aproximación explicativa de la variabilidad de las conductas. Esta generación puede darse en dos planos, las cuales son generación longitud y
generación transversal. La generación longitud consiste en la generación de la conducta de individuos a través del tiempo para conseguir descubrir la estabilidad de una conducta, ámbitos o rasgos. La generación transversal. En la generación transversal, la generación de la conducta de los individuos en función de las situaciones que acontecen para descubrir la consistencia de una conducta, ámbito o rasgo. Los ámbitos, aunque debemos reconocer que las situaciones habituales pueden y deben tener influencia en la conducta, no cabe duda de que la variabilidad interindividual depende de la característica de los individuos. Los rasgos es el concepto que mejor explica el principal fundamento de las diferencias como agrupaciones más o menos extensas de ámbitos de las conductas relacionadas entre sí. Es decir, rasgo es una disposición psicológica duradera en atributos estables de la persona. Los estados es una característica de la personalidad transitoria, pasajera y se da en el momento determinado y por tanto resulta fugaz, temporal y efímero. Viene generado por el efecto causado de la situación. Un estado es una respuesta compuesta caracterizada por su baja intensidad y su mayor o menor duración. Puede ser desde minutos hasta días o semanas. Es cuanto. Buenas tardes, mi nombre es Emily Nicole Fulcal Linares y yo les estaré hablando sobre la relación entre rasgos y estado. Los rasgos hacen referencia a la estabilidad de la conducta y creencias sobre nuestras disposiciones duraderas. Pero, como dicen Eisen y Eisen, también se puede o se debe tener en cuenta la variación del estado de ánimo de las personas a lo largo del tiempo o las condiciones internas pasajeras. Ya desde la antigüedad, filósofos como Aristóteles o Cicerón distinguieron estados emocionales temporales de las disposiciones estables. Es decir, una persona con un rasgo de ansiedad no quiere decir que esté siempre ansiosa con un rasgo alto de ansiedad. Este puede experimentar sentimientos de ansiedad más frecuentes y más intensos que un sujeto con un rasgo de ansiedad más largo, pero aún así es claro que podrá alternar periodos de estado de ánimo ansioso con periodos de estado de ánimos más relajados. Los estados de personalidad son el resultado de la combinación de los rasgos y las situaciones. Así, el rasgo de ansiedad, en combinación con la amenaza de evaluación, lleva al estado de ansiedad. Los rasgos son predisposiciones para los estados. Las diferencias en la cantidad de un rasgo particular solamente produce diferencias en el estado cuando están presentes los estímulos mediadores adecuados. La estructura de los rasgos y los estados. Nos quedaría por determinar si la estructura de los rasgos y estado es equivalente. Parece que la equivalencia estructural o correspondencia dimensional entre rasgos y estados es bastante incierto. Dos aspectos se habrían de señalar aquí. Si las dimensiones de rasgo y estado son similares en su naturaleza y si esto es así. El tamaño de las correlaciones entre los factores correspondientes de rasgos y estado
Los defensores más entusiastas de la equivalencia estructural en amplias dimensiones, rasgo-estado, cuentan con la evidencia de que los rasgos de extraversión y neuroticismo se relacionan con afecto positivo y negativo, respectivamente, es decir, altas correlaciones entre medidas de rasgo y estado. Hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que le haya servido de mucho. Muchas gracias.